El 17 de octubre de 1945, miles de personas asistieron a Plaza de Mayo para exigir la libertad del coronel Perón. ¡Queremos a Perón! ¡Vamos, queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! Según muchos historiadores, la ciudad de Berisso fue cuna de este movimiento. ¡Queremos a Perón! Ahora, ¿qué impulsaba a los obreros y a los trabajadores a asistir a Plaza de Mayo? ¿Cómo fue el armado de esta movilización? ¿Qué sensaciones tuvo la gente cuando se produjo la salida de Perón al balcón? En el capítulo de hoy emitiremos un programa de la serie documental Había una vez, que se propone contar la historia a través de los propios protagonistas. Es de alguna manera una especie de rescate histórico de lo que ocurrió en nuestra región durante las primeras décadas del siglo XX. Espero que puedan disfrutarlo. Había una vez, el Día de la Lealtad. Ocurrió el 17 de octubre de 1945, pero bien podría haber sido otro el día que pasara la historia. Habría bastado con que el tenso hilo que sostenía la estructura social, política y económica del país se cortara horas antes o días después para que los hechos se desencadenaran casi en forma idéntica. El objetivo era solo uno y estaba claro. Aquel 17 de octubre, la masa obrera le tenía que demostrar su lealtad al coronel Perón, que había sido separado del gobierno militar de Edelmiro J. Farrell. Y así lo hizo. Juan Domingo Perón nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre del año 1895. En el año 1913 egresa del Colegio Militar y luego, en 1943, ingresa al GOU, un grupo de oficiales militares que intentaba realizar cambios estructurales en la jerarquía militar. Acabaron realizando una revolución a quien por entonces era el presidente de la República Argentina, el general Ramón Castillo. Este se vio obligado a renunciar y asume otro militar, el general Farrell. El 9 de marzo de 1944 asumió la presidencia de la Nación el general Edelmiro J. Farrell. Este militar de carrera había declarado desde un principio que su única ambición política era llamar a elecciones generales democráticas en 1944. Durante su gobierno, el coronel Perón iba a ocupar 3 puestos: la vicepresidencia de la Nación, el Ministerio de Guerra y la Subsecretaría de Trabajo. Este último puesto no le había llamado la atención al resto de los militares porque se encontraban demasiado ocupados en tratar de controlar la feroz interna que tenía lugar dentro de las Fuerzas Armadas. Además, a simple vista, la Subsecretaría de Trabajo no era el cargo ideal para ejercer presión ni para obtener poder. Mientras tanto, había un gran sector de la población que exigía a gritos que le prestaran atención. Se trataba de la masa obrera, que venía de décadas de explotación e indiferencia. Antes Perón era uno de los tantos, como era Mercante, como eran los otros generales y coroneles. Así que no había nada que lo pusiera en evidencia, que lo destacara a Perón. Perón se destacó justamente, ¿no es cierto?, cuando se hizo cargo del gobierno de la Junta Militar y empezó a hablarle al pueblo en un idioma que antes nunca nadie le había hablado. Mi padre se sintió confundido y halagado a su vez por una persona que por primera vez en su vida se acordó que era un ser humano, al reivindicarlo y dignificarlo como un ser humano, porque lamentablemente en nuestro país eso no se realizaba, se ignoraba.
El ser humano en este país, lamentablemente, y debo decirlo como argentino, lo usaban igual que a un caballo. Se hinchaba hasta que podía, cuando reventaba no caminaba más. Eva Duarte nació en Los Toldos el 7 de mayo del año 1919. En el año 1935, con el consentimiento de la madre, viaja hacia la capital federal con el objetivo de convertirse en una actriz. Durante casi 9 años deambuló por radios y teatros, ganando solamente lo necesario para pagar la pensión en la cual vivía. En el año 1944, como consecuencia del terremoto que se produce en la provincia de San Juan, conoce a quien por entonces era el secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, en un acto que se había realizado en el Luna Park a beneficio de los damnificados. No hay coincidencia en los testimonios acerca del grado de participación y organización que tuvo Eva Duarte durante el Día de la Lealtad. Algunos aseguran que trabajó a la par del coronel Mercante. Sin embargo, otros minimizan la tarea que realizó para que la gente se movilizara exigiendo la libertad de Perón. Bueno, yo no conozco, es decir, yo estuve en contacto exclusivamente con el Sindicato de la Carne. No conozco por qué Eva estaba en otro nivel trabajando, en otro nivel. Pero los que estuvieron trabajando en el nivel con ella dicen de que ella también hizo algo el 17 de octubre. Así que yo, ahora, acá sí, en lo que respecta al movimiento nuestro, no, eso yo no la vi, entonces te me preguntas, yo lo confieso la verdad. Pero también creo a los que dicen de que ella actuó en otro nivel, también tratando de liberar, en primer lugar, porque ella tenía una razón incluso sentimental. El 9 de octubre de 1945, los militares de Campo de Mayo habían conseguido lo que querían. Ese día, Perón había sido alejado del gobierno de Farrell y además obligado a renunciar a sus 3 puestos, a pesar de los esfuerzos del presidente y del entonces ministro Quijano. La confusión en el país era terrible, tanta que pasó desapercibida una declaración vertida por el canciller Cook, quien dijo que tenía la impresión de que Perón había renunciado para quedar en libertad de acción. ¿Ustedes sabían que había una interna militar que quería voltear a Perón? No, nosotros acá no lo sabíamos, pero de arriba, la gente de arriba ya lo sabía, estaba anunciando eso a nosotros, que algo se venía normal. Por eso que el pueblo salió a la calle a defenderlo. Lo cierto es que es difícil hablar de los hechos acaecidos desde el 10 hasta el 17 de octubre del 45. La falta de información precisa complicó más aún el panorama. La oposición no llegaba a discernir si la actitud tomada por Campo de Mayo era una estrategia de Perón para sumar adherencias o si por el contrario la interna militar verdaderamente había estallado sobre el blanco. Los propios oficiales y jefes de Campo de Mayo cometieron continuos actos de torpeza e inexperiencia al permitir que Farrell ocupara los cargos vacantes con gente identificada a la línea de Perón. Solamente el pueblo actuó de acuerdo a su impulso. Decidido, tomó la iniciativa por lo que creía que era su salvación y no dudó demasiado en salir a la calle, ejerciendo el factor de poder irrefutable que posee la presencia popular. Sin ellos, es imposible pensar en la realización del Día de la Lealtad a Perón. El 13 de octubre porque la gente ya veía que algo se venía normal en el pueblo, ya la gente estaba desesperada. Entonces salimos el 13 de octubre, el 12 de octubre se armaron los bombos y los tambores que había en mi casa, que los teníamos de la mula a los martilleros. Ahí se arreglaron que justo era el día de mi cumpleaños, el 12 lo armamos y el 13 a las 3 de la tarde salimos para la Montevideo. Tocamos los bombos ahí en la esquina, que se reunía toda la gente cuando llegábamos a la Murria,
y a sentir los movimientos del bombo y el tambor, la gente se fue acoplando con nosotros. A tal punto que faltando 2 o 3 días para el 17 de octubre, Reyes tenía que ir de casa en casa porque lo perseguía la policía, porque sabían lo que significaba Reyes, porque estaban moviendo a la gente. Mucha gente se agrupaba, ¿no? Se agrupó todo, y algunos se iban, otros se quedaban, ¿viste? Bueno, pero después venía gente de todas partes. Vos mirabas para la Montevideo, venían 5 o 6 de allá, 4 o 5 de otro lado. Yo no veía dirigentes que estén dirigiendo, sino yo decía, el pueblo se dirige solo acá, porque vos decías, el pueblo, el que se dirige solo, ¿viste? No es que decíamos, sí, sabíamos que teníamos la CGT, el sindicato, ¿viste? Pero la gente se venía de todas partes sola. El 10 de octubre de 1945, y tras un engaño pergeñado por Farrell y por Quijano, Perón consiguió la autorización de los militares de Campo de Mayo para que se despidiera por radio del personal de la Subsecretaría de Trabajo. En su discurso, Perón dejó entrever que algo raro estaba pasando, y además puso los pelos de punta a los militares de Campo de Mayo, justamente su oposición. Por ese motivo, el 12 de octubre, Perón tuvo que desaparecer de Buenos Aires. Era un secreto a voces que su vida corría peligro, y justamente por eso el presidente de la Nación, Edelmiro J. Farrell, se vio más presionado que nunca a detenerlo. El destino de Perón iba a ser la isla Martín García. Hasta la cañonera Independencia fue acompañado por un hombre clave en la vida de Juan Domingo Perón, el entonces coronel Mercante. Mercante se despidió de Perón con palabras casi proféticas. Luego de un abrazo le dijo: «Quédese tranquilo, general, que todo está en marcha». Perón, queremos a 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 Perón. El 17 de octubre del año 1945, el coronel Perón llega a las 6:30 de la mañana a la provincia de Buenos Aires y es trasladado al 5º piso del Hospital Militar. A las 8 de la mañana comienza la movilización en la ciudad de Berisso. Las primeras columnas cortan el paso del tranvía y no permiten el ingreso al puerto de La Plata y a los frigoríficos. Se trasladan hacia la ciudad de La Plata, donde muchos se quedan en la Plaza San Martín y otros deciden movilizarse hacia Capital Federal. Aproximadamente unas 15.000 personas logran reunirse cerca del mediodía y los militares sabían en ese momento que otros miles se estaban movilizando también hacia el mismo lugar. Pararon los frigoríficos, salió una manifestación de la Nueva York, se paró la matanza de los frigoríficos, la gente salió afuera. Nosotros salimos con las murgas a la Montevideo. De la Montevideo se juntaron con grupos de gente que venía, por ejemplo, del Hamburgo, de las 14, ¿viste? La movilización empezó ya antes, 14, 15, 13, ya venía elevándose, venía subiendo la temperatura, hasta que el 17 reventó. Queremos a Perón, 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 queremos a Perón. ¡Pará! ¿Qué haces, negro? Vení, vamos, vení con nosotros, vamos. ¡Vamos a la plaza, vamos! ¡Queremos a Perón con la plaza! ¡Queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! ¡Vamos, queremos a Perón! ¡Carajo! ¡Queremos a Perón! ¡Carajo! ¡Queremos a Perón! ¡Carajo! ¡Queremos a Perón! ¡Vamos, queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! ¡Queremos a Perón!
¿Ustedes no sabían que a Perón lo habían traído al hospital militar? No, no lo sabíamos. No lo sabíamos nosotros eso. Los que sabíamos que sí que lo querían limpiar, matarlo. ¿Entendés? Eso sí. Y la gente se desesperaba más. Nosotros salimos con las murgas a la Montevideo. Venían los otros grupos también de la Montevideo. Y nos juntamos todos en Montevideo y Hamburgo, con todos los demás grupos, lo de los frigoríficos, y ahí arrancamos de Montevideo y Río de Janeiro para La Plata, caminando. Nos atacaron la policía 2 o 3 veces. La última vez que nos atacaron fue, primero lo atacaron en Trieste y Río de Janeiro, Puente Roma y Río de Janeiro. Nos tiraron gases lacrimógenos. Delante de nosotros venían los dirigentes sindicales. ¿Querés que te lo nombre? Sí. Venían unos famosos que sean el chileno, Perín Bullani, Beicochea, Alfaro, Eto Reyes, los Mustafá, y perdón si me equivoco de un Beicochea, Giovanelli, Vittorio Di Massimo, toda gente casi fallecida, ya no existe más. ¡Queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! ¡Vamos, queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! ¡Vamos a la plaza, queremos! Ahí se juntaron la gente que venía, todo el grupo que venía de Ensenada, con la gente de ahí, y la gente de La Plata por 122 también. Después se agarró hasta un I-60, se agarró al diagonal 80, se fue hasta a la Casa de Gobierno. ¿Qué pasaba en el tumulto? ¿La gente cantaba? La gente cantaba, la gente vivoreaba, mirá, era algo que por más que uno lo pueda explicar, tendría que vivirlo en ese momento. Era algo, es como si le hablan la jaula a un pájaro o algo y viste, y trata de encontrar toda la alegría, una supresión completa que había, porque se avasallaba la gente en aquel tiempo. Empezó en la calle Nueva York y a su vez en la calle Montevideo y a su vez todo el camino de Berisso. El pueblo de Berisso salió a la calle, salió el pueblo de Berisso entero a la calle. No sé si habrá quedado 1, 3, 4, 5 oligarcas que había, que eran gente que pudiente, que no les importaba el sufrimiento de los demás. Se empezó a acumular la gente, como dijo mi amigo, yendo para La Plata, y salían como marea humana, salían de todos lados como si fueran hormigas, brotaba la gente de la tierra, brotaba. Y eso llegar a La Plata, llegar a la Plaza San Martín, quedó copada, quedó tapada la plaza. El gobernador en ese entonces, no me acuerdo quién era, se le caían las lágrimas, no quería creer que había tanta gente, miraba para todos lados y veía, era un marea humana. Era una marea, la Plaza San Martín? Gritando viva Perón, queremos a Perón. Eso es lo que gritaba. Y con el palo en la mano y alguno con... Sí, nadie, no he visto a ninguno con arma. Con un garrote sí. Nosotros fuimos en un camioncito de un amigo que nos llevó hasta allá, que ese mismo era un muchacho que hacía flete, tenía cosas, y entonces nos metimos todos ahí y fuimos allá a la plaza. Y llegamos allá y bueno, había un mundo de gente. Porque nosotros nos llegamos muy temprano.
Y bueno, anduvimos caminando por ahí, gritando, pidiendo al general el regreso del general Perón. Y el general Perón, efectivamente, después se corrió la noticia que lo habían traído de Martín García. Pero la gente no se movió. Aparte que era chico y iba entre medio de todos, que no veía nada, que... Bueno, pero la euforia y la alegría la tenía, o sea, me la contagiaban todos aquellos que iban con tanto entusiasmo a gritar por el general Perón, ¿no es cierto? Durante el resto del día, los militares opositores de Campo de Mayo tuvieron que reconocer que contra la voluntad de toda esa gente no había operativo ni fuerza que alcanzara. La gente estaba emplazada justamente frente a la Casa de Gobierno y parecía dispuesta a no moverse hasta que apareciera Perón. Hacia las 23:05, una figura conocida para ellos se asomó a los balcones de la Casa Rosada. Era Perón, sano y salvo, que venía a saludarlos. Durante 15 minutos toda esa gente estuvo gritando y ovacionándolo. Él los saludó con su palabra favorita: trabajadores. ¿Qué sintió cuando lo vio a Perón en el balcón? Uy, ¿sabés qué alegría que fue esa? Nunca tuve tanta alegría como ese día. Pero fue una cosa, qué sé yo, jamás vista en el mundo. Yo creo que en el mundo. El pueblo empezó a llegar a la plaza. Ya eran las 11 de la noche, el pueblo estaba desesperado gritando: queremos a Perón, queremos a Perón, queremos a Perón. Y se apagaron las luces de la plaza. Entonces había un solo diario, La Época, que era un diario peronista de Colom, y con esos diarios: vamos a hacer antorchas, gritaban. Se empezó a hacer antorchas. Entonces la plaza era un escenario maravilloso, lleno de antorchas. Por ahí, a las 11:15, aparece Perón en el balcón. La gente se enloqueció. Y al final se hizo un poco de silencio y la gente preguntaba: ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Fíjese la grandeza de Perón, que dice: ¿dónde estuve? Estuve cumpliendo un sacrificio que lo haría 1000 veces por ustedes. Después de aquel 17 de octubre, los hechos se sucederían vertiginosamente. Perón se casaría con Eva Duarte y recibiría de Cipriano Reyes el partido político que le daría la oportunidad de presentarse como candidato a presidente de la República. La fórmula del Partido Laborista efectivamente fue Perón-Quijano. La oposición, conformada por demócratas progresistas, conservadores, comunistas y radicales, se denominó Unión Democrática y en diciembre del 45 presentó a José Tamborini y a Enrique Mosca como a sus candidatos para la presidencia argentina. Desde Berisso el empuje se lo dio el Sindicato Autónomo de la Industria de la Carne, sin ninguna discusión, pero encontró el ambiente propicio en la gente de Berisso. Porque primero andábamos en la calle hablando con la gente, se reunían en tal lugar, pero cuando llegó el momento, viejos, jóvenes, niños, salían a la calle y queremos ir a Buenos Aires, queremos a Perón y queremos a Perón. Eso fue un movimiento popular, una cosa que, en fin, que solamente suele darse en algunos países una vez en la vida. El 24 de febrero de 1946, y tras ganar las elecciones generales democráticas, Perón accedería por primera vez al sillón de Rivadavia. Pero hay que reconocer que esa victoria hubiera sido imposible sin el 17 de octubre de 1945. Los que se tiraron y se arrojaron en el puente para cruzar a nado del puente de Avellaneda porque lo habían levantado, no lo hicieron porque lo ordenaron pasar.
No, lo hicieron porque realmente sentían la necesidad de salir a defender al hombre que los había dignificado. ¡Queremos a Perón! 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 ¡Queremos a Separa a Berisso y a cada argentino que haya esperado a Perón en la plaza aquel 17 de octubre del 45, medio siglo de historia. 50 años desde esa jornada tan emocionante como discutida, en la que miles de hombres y mujeres se escaparon del silencio para ser leales a un solo hombre.